Soy el profesor Saúl Haddad, profesor de matemática común electiva, ¿no es cierto? Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? Daniela, gusto saludarlo. Hola, hola. Ya, y vamos a comenzar la clase de matemática diferencial, lo cual nos corresponde a estadística, ¿ya? Les voy a compartir un PowerPoint para que comencemos la clase. A ver, quiero explicar antes algo, sí. El PowerPoint tiene materia de cuarto medio, ¿no es cierto?, de estadística, pero cuando lleguemos a algunos ejercicios, vamos a repasar algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces vamos a ir con la materia de cuarto, pero vamos a ir retrocediendo para repasar ciertos conceptos porque tienen que ir entendiendo. Si no van entendiendo, entonces no sirve de nada. Ya, les voy a compartir el PowerPoint de cuarto medio, ¿no es cierto?, de estadística. Después está acá, se los voy a compartir activo. ¿Sí? Ok. Acá está. Ya, aquí. Ok. Bueno, además de decir que las preguntas las pueden hacer a través del chat, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer análisis, ¿no es cierto? De información con gráfico y medida de tendencia central para datos agrupados, ¿ya? Lo que está aquí abajo en la diapositiva es lo que vamos a ver hoy, datos de medidas de tendencia central. Son bastante fáciles, corresponden a la mediana, la moda y la media aritmética que corresponde al promedio. Ok. El objetivo de la clase es conocer, comprender y aplicar los datos y variables estadísticas en tablas y gráficas y aplicar el concepto de mediana, moda, media aritmética en la solución de problemas. ¿Ya? Este es el objetivo. Les voy a dar un par de segundos por si acaso alguien lo quiere notar, ya que me ha pasado antes que me piden tiempo para escribirlo. Pero de todas formas, les digo que esta diapositiva va a estar subida a YouTube, ¿no es cierto? Esta clase está siendo grabada y va a ser subida a YouTube dentro de los próximos minutos. ¿Ok? Pero igual, ahí está. Conocer, comprender y aplicar los datos y variables estadísticas en tabla y gráfica, ¿no es cierto? Aplicar el concepto de mediana, moda y media aritmética. Ya, ahí está. Ok, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son las siguientes, miren. Las medidas de tendencia central son indicadores que representan valores numéricos en torno a los cuales tienden a agruparse los valores de una variable estadística. Las principales son la media aritmética, que corresponde al promedio, la mediana, el dato central, y la moda, que es el dato que más se repite, ¿ya? Para datos no agrupados, ¿no es cierto? La media aritmética es la división de la suma de todos los datos y la cantidad total de datos, es decir, el promedio. Por ejemplo, cuando usted, no sé, pues tiene una nota de matemática, usted tiene, por ejemplo, una nota de matemática, una nota de física, una nota de lenguaje, una nota de inglés, ¿no es cierto? Usted, para sacar el promedio o la media aritmética, usted lo que hace es sumar todas las notas, ¿no es cierto? Y dividirlo por el número total de notas, ¿sí? Eso correspondería al promedio, que es lo que está acá. X1 es el dato 1, es la nota 1 en este ejemplo, X2 es la nota 2, X3 es la nota 3, etcétera, etcétera, y N es el total de notas para este ejemplo, ¿ok? Ya, ok. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados de manera creciente o decreciente. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿ya? En el caso de un número de datos sea par, la media corresponde a la media aritmética de los valores centrales. Si es impar, se toma el valor total, la cantidad total de datos se divide en 2, y a ese mismo resultado se le suma 1 y entre esos dos se saca el promedio. Por ejemplo, supongamos que yo pregunto cuáles son los números de hermanos que tiene cada uno. ¿Ya? Una alumna me contesta que tiene 0 hermanos, otro alumno me contesta que tiene un hermano, otro alumno me contesta que tiene un hermano, otro me dice que tiene 2 hermanos, otro me dice que tiene 3 hermanos, otro me dice que tiene 0 hermanos,
otro me dice que tiene un hermano, otro me dice que tiene dos hermanos, otro me dice que tiene dos hermanos, otro me dice que tiene tres hermanos. Entonces pongamos este ejemplo, ¿ya? Voy a colocar los datos de menor a mayor, ¿no es cierto? Tengo 1, ¿no es cierto? 2, 3, 4. Tengo dos que son 0, ¿no es cierto? Que tienen 0 hermanos. Tengo dos estudiantes, ¿no es cierto? Que tienen un hermano. Tengo 3 estudiantes que tienen 2 hermanos. Y tengo 2 estudiantes que tienen 3 hermanos. Y yo cuento acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Eso es par, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tomo el n, que es el número de datos, que son 10, y lo divido en 2. Entonces eso me da 5. El primer número que tengo que tomar es el 5, ¿no es cierto? Y el segundo dato, el primer lugar que tengo que tomar es el lugar número 5. El segundo dato es n partido en 2 más 1, es decir, 5 más 1. Eso es 6. Entonces voy a tomar el dato 5 y el dato 6. Estos son los lugares. El dato 5 es 1, 2, 3, 4, 5, el 2. El 2 es el dato 5. Y el dato 6 es el siguiente 2, ¿no es cierto? Entonces, para poder sacar esto, la medida aritmética, la mediana, perdón, tengo que sumar, tengo que hacer la semisuma. La semisuma es sumar estos dos datos y dividirlo en 2. 2 más 2 son 4, y 4 partido en 2 es 2. Esto sería entonces la mediana en este caso, ¿ya? Para un número par. Si es impar, supongamos que hay un alumno menos, ¿ya? Si hay un alumno menos, es el término que está en medio. Mire, fíjese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este está en medio. 1, 2, 3, 4, este sería. ¿Ya? El lugar. Ya, sigamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ya no se preocupe. Por si acaso, vamos a hacer un ejemplo de esto. Más bajito. Un gatito, ya sabemos. La moda corresponde a aquel dato que tiene mayor frecuencia, el que más se repite. ¿Ya? Si no hay datos en la muestra que tengan mayor frecuencia, que son todos parejos, por ejemplo, se dice que la muestra o población, vamos a ver el chat, que aquí hay unas par de preguntas, dice, buenos días, dice, datos. Okay. Si no hay un dato en la muestra, entonces, que tenga mayor frecuencia, si todos los datos son parejos, por ejemplo, tienen el mismo dato, se dice que la muestra o población observada es amodal, no tiene moda. Si existe un solo dato con una mayor frecuencia que las demás, se dice que la muestra es unmodal. Si son todos los datos parejos, pero hay uno solo que tiene una mayor frecuencia, vamos a definir lo que es frecuencia ya, porque hay frecuencia absoluta, hay frecuencia relativa, hay frecuencia relativa acumulada, hay frecuencia absoluta acumulada también. Entonces, cuando lleguemos a un ejercicio que tenga frecuencia, datos de frecuencia, vamos a repasar esos conceptos, ¿ya? Pero sigamos acá. Si existe un solo dato con mayor frecuencia que las demás, se dice que la muestra es unmodal. Tiene de existir dos o más datos que tienen la misma frecuencia, se dice que la muestra es bimodal o polimodal. Mire, la moda, en conclusión, es el dato que más se repite, punto. ¿Ya? Estos son datos extras, ¿ya? Nombre extra que tiene. Pero la moda, en conclusión, es el dato que tiene mayor frecuencia, el que más se repite. ¿Ok? Eso quiere decir, ya. En resumen, tenemos que la media aritmética corresponde al promedio de todos los datos. La mediana es el valor central de los datos agrupados de menor a mayor o de mayor a menor. Ordenados tienen que estar esos datos. Y la moda es el dato que más se repite. Ok. La moda es el dato que más. Ok. Ya. Tipos de gráficos. De acuerdo al requerimiento podemos utilizar distintos tipos de gráficos, ya sea histograma o diagrama de barras, polígonos de frecuencia o líneas y puntos, y gráficos circulares, entre otros. ¿Ya? Vamos a repasar los gráficos. Vamos a hacer este repaso al tiro, cuáles son los tipos de gráficos, rapidito. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer un par de ejercicios de mediana, moda y media aritmética, ¿no es cierto? Y promedio. Perdón. Una laguna. Ya. El primer ejercicio es el siguiente.
Dice, en la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura obtenidas por Rodrigo y Mariel, ¿no es cierto? Aquí está la asignatura, lenguaje, matemática, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales. Tenemos a Rodrigo y a Mariel, que son dos estudiantes de este grupo. El lenguaje 5.2, matemática 4.8, ciencias naturales 4, etcétera, etcétera. Ya. Tenemos esos datos aquí. Si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, respectivamente, R y F son las medidas de sus respectivas notas, son las medianas, perdón, de sus respectivas notas, ¿cuál de las siguientes relaciones, es verdadera? Aquí aparecen igualdades entre los promedios, ¿no es cierto? O las medias aritméticas, y aquí aparecen igualdades y también desigualdades con respecto a los datos de la mediana. Vamos a ir punto por punto resolviendo esto, ¿ok? Primero, los promedios, ¿no es cierto? Si recordamos de la presentación anterior, el promedio se obtiene al sumar todas las notas de cada niño, en este caso, y dividirla por el total de notas. Veamos. Vamos a ver el primer promedio. Sea P el promedio de Rodrigo y sea Q el promedio de notas de Mariel, que corresponden a los datos que nos dan en la pregunta, ¿no es cierto? Vamos a sacar el promedio, ¿no es cierto?, de Rodrigo, ya que P corresponde al promedio de notas de Rodrigo. Entonces, tenemos 5.2, 4.8, sumamos todas las notas y lo dividimos por el total de notas. En este caso serían 5 notas. ¿Ok? Alguien está preguntando algo, ¿eh? Sí, los dos tienen promedio 5, muy bien. ¿Ya? Vamos a sacar entonces el promedio de Mariel. Muy bien la persona que respondió. Los dos tienen promedio 5, dice. Bien, bien, dice una persona. Muy bien, los dos tienen promedio 5. Acá está el cálculo, ¿no es cierto?, de los promedios, sumando todas las notas y dividiéndolo en el número total de notas. Vamos a contestar, por lo tanto, el promedio de Rodrigo y el promedio de Mariel son iguales. Entonces, la primera alternativa que hay que marcar, o que hay que buscar, o que hay que fijarse, es la que tenga P igual a Q. Son casi todas, ¿no es cierto? P igual a Q, P igual a Q, son la A y la C. Entonces ya podemos ir descartando. La B la descarto, ¿no es cierto? La B también y la E también, ya que son desigualdades y no son igualdades. Ya concluimos de que P igual a Q. Y ahora vamos a calcular las medianas, ¿no es cierto?, que son los datos centrales. Si recordamos de la presentación anterior, el concepto de mediana corresponde al dato que ocupa la posición central, por tanto debemos tener la muestra ordenada de menor a mayor. Entonces aquí, sea R la mediana de las notas de Rodrigo y S la mediana de las notas de Mariel. Si ordenamos las notas de Rodrigo, ¿no es cierto?, de menor a mayor, ¿no es cierto?, tenemos un 4, un 4.8, un 5, un 5.2 y un 6, ordenadas de menor a mayor. Y ordenamos las notas de Mariel, ¿no es cierto?, de menor a mayor también. 4, 4.5, 5.2, ¿no es cierto?, 5.5 y 5.8. Y buscamos el término que está en el centro, ¿no es cierto? Acá como hay 5 términos, es impar. Este es el término del centro. Y este de acá es el término del centro, el término central, ¿no es cierto? Ya que hay 5 datos, en el centro es el dato número 3. ¿Ya? Recuerden que la mediana tiene que ver con el dato central en cuanto a posiciones, ¿ya? Después de que ordenamos de menor a mayor. Por lo tanto, sacamos la conclusión, ¿no es cierto? La conclusión es la siguiente: los promedios entre Rodrigo y Mariel son iguales, ¿no es cierto? Y concluimos correctamente de que la mediana de Rodrigo es menor que la mediana de Mariel, ¿no es cierto? Y la alternativa correcta entonces es la C, ¿ya? Calculamos los promedios, nos dimos cuenta que eran iguales, y luego calculamos las medianas y nos dimos cuenta que la mediana de Rodrigo es menor que la mediana de Mariel en este caso. Ok. Otro ejemplo, miren, hagamos otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Dice, el contador de la empresa de bolsas plásticas va a calcular el promedio de gastos por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizó en un día determinado. Para lo anterior, considera solo los datos de la siguiente tabla. Entonces, quiere calcular el promedio de gastos, ¿no es cierto?, por viaje para establecer las sucursales en distintas localidades. Entonces tenemos las localidades de San Antonio, Valparaíso, Rancagua y Teche, ¿no es cierto? Acá están los gastos de benzina que tiene para ir a San Antonio, Valparaíso, Rancagua y Teche, ¿no es cierto? Los gastos de peaje para llegar allá y los mantenimientos del vehículo, son todos gastos.
Entonces, pregunta, ¿el contador sabe que para calcular este promedio de gastos por viaje para estas localidades debe sumar el total de la benzina, el total del peaje y el total del mantenimiento y luego realizar una división, ¿no es cierto? Para sacar los datos totales, ¿no es cierto? Si se consideran los datos de la tabla, ¿por cuánto debe dividir la suma obtenida? Recordemos que la media aritmética correspondería al promedio, ¿no es cierto?, de todos los gastos, ¿no es cierto?, dividido en el número total, en este caso, de localidades, ¿no es cierto? El encabezado lo dice, se desea gestionar un promedio por localidad, entonces se debe sumar los gastos totales de cada localidad y dividirlo por el total de localidades, ¿no es cierto? Entonces el total de localidades en este caso son 4 localidades. A ver, alguien preguntó algo, parece. Veamos. Dice, por 4. Muy bien, Melanie Lobos. Muy bien. Por 4 hay que dividirlo. Sigamos entonces. Ya. Aquí voy a detener porque vamos a repasar algunas cosas. Vamos a repasar algunas cosas que son frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Los vamos a repasar. También quiere repasar los tipos de gráficos, ¿no es cierto? Que son los que están acá. Recuerden que antes de hacer los ejercicios, digamos aquí, que son los tipos de gráficos. Los voy a repasar aquí. Para eso voy a compartir otra diapositiva. ¿Ya? Voy a compartir otra diapositiva. Compartir. A ver. Ya. Para tabular los datos en tablas, chicos, de los estudios, de las variables discretas, ¿no es cierto? Las variables discretas son las que toman valores enteros, ¿ya? O intervalos, ¿ok? Tenemos que definir los siguientes conceptos. La frecuencia absoluta se va a escribir como f sub i. Estoy haciendo un repaso de lo que son los conceptos de frecuencia, ¿ya? La frecuencia absoluta se va a anotar con una f y una i pequeñita abajo, y la frecuencia relativa se va a anotar con una h minúscula y una i pequeñita abajo, en su índice, ¿ya? La frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de veces que se repite un dato, ¿ya? Y la frecuencia relativa es un cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Por ejemplo. Acá. Supongamos que tenemos, déjenme borrar esto. Ahora sí. Supongamos que tenemos una encuesta que le hicimos a 26 estudiantes, ¿no es cierto? Le hicimos una encuesta de cuál era su fruta favorita. Y la encuesta indicó lo siguiente. Que 4 personas su fruta favorita del plátano, 5 personas la naranja, 7 personas la frutilla, 5 personas la manzana y 5 personas el durazno. La frecuencia absoluta, ¿no es cierto? F sub i, corresponde a la cantidad de veces que se repite el dato. 4 estudiantes eligieron el plátano, por lo tanto eso corresponde a la frecuencia, esta columna de acá, que está acá, corresponde a la frecuencia absoluta. ¿Ya? 5 personas eligieron naranja, 7 personas la frutilla, 5 la manzana y 5 el durazno. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. ¿Ya? Ok. La frecuencia relativa es el cociente, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. ¿Ya? Si nosotros lo vemos acá, el cociente aquí entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, para el primer dato es 4 partido en 26, 0,15, 5 partido en 26, 0,19 da eso, 7 partido en 26, 0,27, 5 partido en 26, 0,19, 5 partido en 26, 0,19. Si ustedes se fijan, la frecuencia relativa es un valor que varía entre 0 y 1. ¿Ya? Varía entre 0 y 1. La suma total de estas frecuencias relativas debería dar 1. Están aproximadas, por lo tanto van a dar 0,99 en este caso, lo cual lo aproximamos a 1. ¿Ya? Si yo multiplicara la frecuencia relativa por 100, obtengo el porcentaje, ¿ya? De la frecuencia relativa. Y esto es mucho más plausible interpretarlo. Por ejemplo,
¿Qué quiere decir esto? Si yo lo multiplico la frecuencia relativa por 100, obtengo aquí en el primer dato 15. 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 15% de los encuestados les gusta el plátano. Su fruta favorita es el plátano. 19% de los encuestados, su fruta favorita es la naranja. El 27% de los encuestados, su fruta favorita es la frutilla. El 19% de los encuestados, su fruta favorita es la manzana. Y el otro 19% de los encuestados, le gusta o su fruta favorita es el durazno. Otra acotación. Si la frecuencia relativa tomaba valores entre 0 y 1, el porcentaje de la frecuencia relativa va a tomar valores de 0 a 100, ¿no es cierto? Porque el porcentaje. Si yo sumo, si acá yo sumaba todas las frecuencias relativas, la suma me daba 1, ¿no es cierto? O aproximadamente 1. Acá también están aproximados estos datos, por lo tanto, si yo sumo todas las porcentajes de la frecuencia relativa, eso me tiene que dar la suma del 100%. ¿Ya? Ok. El siguiente concepto que vamos a ver va a ser la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Vean. Mire, acá hay otro ejemplo, como el anterior, con la frecuencia absoluta, el dato de SQI, ¿no es cierto? La frecuencia relativa sería esta, HQI, y esto sería HQI por 100, que sería el porcentaje. Chicos, cualquier pregunta a través del chat, ¿ya? Acá tenemos una encuesta que se le hizo a 50 personas. En una encuesta realizada a 50 personas sobre la ciudad donde nacieron, S es Santiago, C es Castro, A Antofagasta, O Osorno y B Valparaíso. Entonces, aquí están anotadas en la tabla de arriba los resultados de la encuesta. ¿Ya? Una persona eligió Santiago, Antofagasta, después otra eligió Castro, otra Antofagasta, otra Castro, otra Osorno, otra Santiago, otra Osorno, otra Valdivia, etcétera, etcétera. Ahí están los datos tabulados, perdón, están los datos sin tabular. ¿Ya? Están los datos como los recibió el encuestador. Ok. Ya. Ok. Entonces, si nosotros contamos la frecuencia absoluta, ¿qué es lo que era la frecuencia absoluta? Era el número de veces que se repetía el dato. Santiago, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personas eligieron Santiago. Por lo tanto, la frecuencia absoluta son 15, 12, 10, 8 y 5, que son las correspondientes a cada una de las ciudades donde nacieron, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. Para Castro, 12 veces se repite el dato, por lo tanto, 12 personas nacieron en Castro. Para Antofagasta, 10 personas nacieron en Antofagasta, por lo tanto, la frecuencia absoluta corresponde a 10, indica que 10 personas nacieron en Antofagasta. Luego, la frecuencia relativa corresponde a la división, ¿no es cierto? O al cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, que en este caso son 50 personas. ¿Ya? Y aquí están calculadas las frecuencias relativas, ¿no es cierto? Que si yo saco el total sería 1 la suma, y si yo saco el total de los porcentajes sería 100, en este caso, siguiendo completando la tabla. ¿Ya? Pero hay dos conceptos más, que son la frecuencia absoluta acumulada, que corresponde a la suma de las frecuencias anteriores. Miren, voy a hacer otra columna acá, disculpen el dibujo, ¿ya? Y en este dato voy a anotar la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato de frecuencia lo coloco ahí, que es 15, y voy sumándole la frecuencia que se va agregando acá. 15 más 12 son 27. Luego, 27 más 10 son, voy a interpretar activo este dato, 37, voy a decir activo lo que significa. Luego sumo la de Valdivia, que es 37 más 8, serían 45, ¿no es cierto? Y 5 más 45 serían 50. La última frecuencia
absoluta acumulada es el total. ¿Sí? ¿Ya? Eso nos daría el total. ¿Qué significa eso? Si yo agarro, por ejemplo, este dato y lo quiero interpretar, significa que a lo más 27 personas nacieron entre Santiago y Antofagasta. ¿Se fijan? Sigamos acá. Voy a agregar otra tabla con la frecuencia relativa acumulada, que sería la suma de todas las frecuencias relativas. La primera la coloco ahí, 0,3, ¿cierto? O 0,30, así las cifras significativas. Más la segunda, que sería 0,30 más 0,24, serían 0,54. La siguiente sería este dato más 0,2, sería 0,74. La siguiente, esto sería la frecuencia relativa acumulada, y se anota como una H mayúscula. Y son las sumas de las frecuencias relativas anteriores, para cada dato correspondiente. 0,74 más 0,16 son 0,9, ¿no es cierto? Y más 0,1 nos da la unidad entera, ¿cierto? Ok. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico por 100, el primer dato, ¿no es cierto? El segundo dato y el tercer dato voy a tener el porcentaje de las frecuencias relativas acumuladas. ¿Ya? Voy a explicar aquí eso, ¿ya? Con un ejemplo que ya está hecho. Entonces, te van a hacer los porcentajes, HI por 100. Eso por 100 serían 30%. Eso por 100 serían 54%. Esto por 100 serían 74%. Esto por 100 sería el 90%. Y luego por 100 sería el 100%. ¿Qué quiere decir si yo agarro, por ejemplo, este dato de acá? Quiere decir que 74% de los encuestados, ¿ya? A lo más nacieron en Antofagasta, Castro y Santiago. ¿Ok? Si yo tomo este dato acá, 54%, ¿qué significa? Que 54% de los encuestados, a lo más, ¿no es cierto? Nacieron en Castro y en Santiago. Eso es todo. ¿Ya? Vamos a hacer así como ejemplos de esto, ¿ya? Para que quede claro. Esto es un repaso ya de conceptos básicos, ya que tenemos que resolver ejercicios que tienen estos conceptos. ¿Ya? Por eso ustedes hacen este repaso. Ok. Vamos a hacer así unos ejercicios de esto. Por ejemplo acá. O vamos a ver un ejemplo. Este de aquí. Ya. Háganlo. Dice, al lanzar un dado 10 veces, se obtienen los siguientes resultados. Se lanzó una vez, obtuvo un 1, se lanzó otra vez, obtuvo un 1, se lanzó otra vez, obtuvo un 3, después 4, 4, 4. Esos ya están ordenados, ya no quiere decir que lo hayan lanzado la primera vez y le decía un 1, la segunda vez un 1, ya, sino que... Pero estos números salieron al lanzar el dado 10 veces. Lo ordenamos de menor a mayor para que se vea mejor los datos. Ya. Se puede observar que la variable de estudio es el resultado del lanzamiento del dado, luego la tabla de frecuencias correspondiente es la siguiente. Los resultados entonces para el lanzamiento del dado, cuando sale 1, cuando sale 2, cuando sale 3, 4, 5, 6, la frecuencia absoluta recuerde que es el número de veces que se repite el dato, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces salió 1? 2 veces. 1, 2. ¿Cuántas veces salió el número 2 del dado? Ninguna. Ninguna vez en los lanzamientos salió el 2, por lo tanto 0 veces corresponde a la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se lanzó el dado y salió 3? Una sola vez. Ahí está. ¿Cuántas veces se lanzó el dado y salió 4? 1, 2, 3, 3 veces. ¿Cuántas veces tiré el dado y salió 5? Una vez. 2 veces, perdón, ahí está, 1, 2. ¿Cuántas veces lancé el dado y salió 6? 2 veces. Ahí está el otro. Eso correspondía a la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia relativa, recuerden que es una H y una I chiquitita, ¿no es cierto? Corresponde al cociente, recuerden que la frecuencia relativa entonces corresponde al cociente entre la frecuencia absoluta partido por el número total de datos, ¿no es cierto? En este caso, el número total de datos son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Ya que se dan 10 veces dados, ¿ok? Y se calculan las frecuencias, las correspondientes frecuencias
relativa, ¿no es cierto? Ahí están escritas en fracción. Pueden quedar así en fracción, ¿ya? Pero es más práctico colocar el decimal porque después se calcula el porcentaje de la frecuencia relativa. Entonces, 2 partido en 10 sería 0,2, esto da 0,1, perdón, esto da 0, ya que estoy dividiendo el 0. Perdón, no lo vi. Ahí sí, ahora sí. El 0 acá, 1 partido en 10, 0,1, 3 partido en 10, 0,3, 2 partido en 10, 0,2, 2 partido en 10, 0,2. La suma total, no sé si aquí ahí el total, ¿no es cierto? Aquí sería el 10. La acumulada, perdón, vamos a llamar acá, aquí sería 1, ¿no es cierto? Luego la frecuencia relativa acumulada, que era la este, una I mayúscula, ¿no es cierto? Que era la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Para el primer dato, coloco la primera frecuencia absoluta y luego le voy sumando el dato que viene abajo para el segundo dato, ¿no es cierto? Entonces, el 0 más el 2 va 2, el 2 más el 1 va 3, el 3 más el 3 va 6, el 6 más el 2 va 8, y el 8 más el 2 da 10, ¿no es cierto? Ok, da 10. Esta es la frecuencia, perdón, borré todo, frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Frecuencia relativa, y frecuencia relativa en porcentaje, que correspondería ahí por 100, ¿ya? Y ahí está, si hemos tenido estos datos que puse anteriormente, por 100 me van dando acá, ¿no es cierto? Espero que vayan entendiendo muchas, ¿ya? Si no, por favor, no duden en preguntar a través del chat. Ya, y aquí que nos falta un dato, que lo voy a poner aquí, ¿ya? Ahí al lado, que correspondería a la frecuencia absoluta acumulada, que sería la suma de estas frecuencias, perdón, que es la frecuencia relativa acumulada, que sería la suma de estas frecuencias. Entonces la ponemos acá, 0,2. Estoy agregando otra columna acá, ya que esta tabla no tiene, le falta ese dato. 0,2 más 0, 0,2, 0,2 más 0,1, 0,3, 0,3 más 0,3, 0,6, 0,6 más 0,2, 0,8, y 0,8 más 0,2, 1. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el dato, la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de casos, digamos, el número total de variables en estudio, la frecuencia acumulada, que corresponde a la frecuencia absoluta, que es la suma de la frecuencia absoluta, ¿ya? Para el primer dato se coloca la primera, para el segundo dato se suma con la segunda frecuencia absoluta, para el tercer dato se suma el total con la tercera frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Y también tenemos el dato de frecuencia relativa acumulada, que es la acumulación, ¿no es cierto?, o la suma de las frecuencias relativas en cada dato. Ya, con esos conceptos creo que podemos seguir con los ejercicios. ¿Ya? Vamos a revisar que no se nos quede nada. Ah, pero nos faltó, no importa que nos demoremos unos 10, 20 minutos en repasar, ¿ah? Porque es importante repasar. ¿Ya? Es importante ya que tienen que ir comprendiendo los ejercicios que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula I, que representa el número de datos cuyo valor es menor o igual al valor considerado, se obtiene sumando sucesivamente la frecuencia absoluta. Lo acabamos de leer. La frecuencia relativa se obtiene sumando la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Relativa acumulada. H I mayúscula. Okay. Vamos a repasar ahora los tipos de gráficos. Vamos a repasar los tipos de gráficos, ¿no es cierto? Mire, vamos a mirar este ejercicio primero. Ya porque aquí están anotadas todas las frecuencias relativas, absolutas, frecuencia relativa, perdón, relativa acumulada y frecuencia absoluta acumulada. Dice, en 40 familias se presenta el siguiente
variable discreta X, que corresponde al número de hijos, los datos recuperados son los siguientes. Aquí están los números de hijos que tienen 40 familias. Aquí están, todos puestos desordenadamente. ¿Ya? La frecuencia absoluta, en estos casos, va a corresponder al número de veces que se repite el dato. Es decir, por ejemplo, para la primera, aquí va el nombre, ¿no es cierto? Que es el número de familia, representa la X sub I, representa el número de familia. Número de hijos por familia, perdón. Número de hijos por familia. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? 4. Esa sería la frecuencia absoluta. ¿Cuántas familias tienen un hijo? 6. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 8. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 10. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 7. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 5. ¿Cierto? Aquí está la frecuencia relativa. Eso que está ahí, la frecuencia relativa, que correspondería al cociente entre el total. La frecuencia relativa correspondería al cociente entre la frecuencia absoluta y el total de participantes de la encuesta. En este caso serían las 40 familias. Entonces el primer dato sería 40 partido en 4, eso daría 0,1, que es lo que está ahí. Recuerden que los ceros a la izquierda no valen. Se anotan así porque se llaman cifras significativas. Ya, pero eso es otro cuento, eso es otro tema. Pero 0,100 es lo mismo que 0,1. ¿Ya? 0,150 es lo mismo que 0,15. ¿Okay? Ya, así. Esto correspondería a la frecuencia relativa que se calcularon así. Entre el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de participantes. Esa F con la I mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias sucesivamente. Primero colocamos el 4, luego sumamos 4 más 6, 10, después 10 más 8, 18, después 18 más 10, 28, después 28 más 7, 25, después 25 más 5 nos da el total. ¿No es cierto? Eso sería entonces la frecuencia absoluta acumulada, y esta sería la frecuencia relativa acumulada, que sería la suma de las frecuencias relativas anteriores. La primera 0,1 más 0,15 sería 0,25 y así sucesivamente vamos sumando. Ya, ahí está. Okay. Todos estos datos que están tabulados aquí, que están con las frecuencias absolutas, relativas, se pueden graficar. Por lo tanto, ahora vamos a repasar cuáles son los gráficos que principalmente se usan en estadística y probabilidad. ¿Ya? Ok, vamos a repasar entonces cuáles son los gráficos ahora. Vamos a mirar la hora, ¿sí? Nos quedan 5 minutos. Ya, vamos a repasar cuáles son los gráficos. Entonces, ok. Siempre en estadística y probabilidad tenemos datos discretos, los cuales se escriben en tablas. Las tablas las acabamos de ver con las frecuencias, con los valores de las frecuencias acumuladas, con las frecuencias relativas, ¿ya? Y estas tablas se pueden representar con gráficos. Todos los datos de la tabla se pueden representar en gráficos. Y los tipos de gráficos son los diagramas circulares o gráficos circulares o de pastel, los diagramas de barras, ¿ya? Y los diagramas poligonales, a ver, alguien puntual. Sí, quedan 4 minutos. No importa, rapidito repasemos. Si podemos retomar la próxima clase, este repaso, ¿ya? Pero es importante que conozcan las tablas y las variables que son los tipos de frecuencia, porque después, en la diapositiva que les estaba mostrando al principio, vienen ejercicios con valores de las variables. Entonces, si usted no sabe lo que es la frecuencia relativa acumulada, lo más probable es que no pueda resolver el ejercicio, ¿ya? Recuerden que son jóvenes de cuarto medio y este repaso se supone que son las estadísticas desde primero medio en adelante. Se fijan lo que estamos haciendo ahora son repasos de datos de estadísticas que tenemos que haber visto desde primero a cuarto medio. Pero obviamente el año pasado no fue un año normal, ¿no es cierto? Por lo tanto, se entiende de que no lo sepan. Ya, continuamos. Entonces, ahí están las tablas que ya las vimos y los diagramas, ¿no es cierto? El primer diagrama que es el diagrama circular, ¿ya? Un ejemplo de diagrama circular para el ejemplo de la fruta favorita, mire, rápidamente, para el ejemplo de la fruta favorita, ¿ya? Yo cómo sé qué ángulo le voy a dar al pastel a cada uno de los datos, por ejemplo, al plátano, a la naranja, ¿no es cierto? Al durazno, a la frutilla, a la manzana. Recordemos el ejemplo, se encuestó a 26 estudiantes y se le preguntó cuál era su fruta favorita y dio el siguiente dato de acá. ¿Ya? En la tabla
escribimos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y para saber, por ejemplo, en el gráfico de Pastel, que es un gráfico circular, ¿no es cierto? Para saber qué ángulo le corresponde a cada dato, yo puedo multiplicar la frecuencia relativa por 360. Si yo multiplico la frecuencia relativa por 360, obtengo el ángulo que le tengo que dar a cada dato. ¿Ven qué interesante? Muy interesante. Y si yo multiplico la frecuencia relativa por 100, le voy a dar el porcentaje de cada trozo de pastel. ¿Ya? Por ejemplo, acá está en esta tabla de acá. De nuevo, les voy a recordar el ejercicio. Tenemos una encuesta hecha a 26 estudiantes y le preguntaron cuál era la fruta favorita. Acá está la frecuencia absoluta que corresponde al número de veces que se repite el dato. Tenemos la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Ahí están. Y si yo multiplico por 100 la frecuencia relativa, obtengo la cantidad de porcentaje que le corresponde a cada trozo, a cada dato. Y también si yo multiplico la frecuencia relativa por 360, obtengo el ángulo que le corresponde a cada dato. Por ejemplo, el plátano. El plátano, son 4 personas que eligieron un plátano. Por ejemplo, voy a calcular entonces, como 4 personas eligieron el plátano, el porcentaje que les corresponde de la torta. Acá. Perdón, el ángulo. Si yo multiplico la frecuencia relativa para el dato del plátano, por 360 obtengo el ángulo que le corresponde al dato del plátano, que es el que está ahí. Y si yo esta misma frecuencia relativa la multiplico por 100, obtengo el porcentaje que le corresponde de los datos. Es decir, que el 15% de los encuestados prefiere el plátano. Alguien preguntó algo. No, dejé de compartir. Vean. Antes de terminar con la clase, puede poner la directiva anterior para sacarle una foto a la directiva. ¿Esa se refiere a esa diapositiva anterior? Profesor, estamos en la hora. Ya estamos en la hora, ok. La de los gráficos, me dice. ¿Esta es? Ya, pero estamos en la hora. De todas maneras, van a tener la diapositiva grabada y subida a YouTube, ¿ya? Bueno, chicos, 45 minutos se hace muy poquito ya. Espero que la clase le haya servido para algo. Estoy seguro que sí. Espero que... Vamos a seguir la próxima clase, vamos a retomar lo de los gráficos rápido, unos 5 o 10 minutos, y vamos